Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Edgardo Lara, formo parte de la sección número 3 de la asignatura de Estadística 1 y el día de hoy compartiré lo que es mi presentación con respecto a la actividad número 3. Bien, para ello haré un mapeo de lo que se centra esta actividad. Nos centramos en lo que es las distribuciones de probabilidad, con sus interpretaciones y sus ejemplos. Partimos por lo que es la estadística descriptiva, con conceptos muy claves. Después avanzaremos con un ejemplo de la estadística descriptiva. Avanzaremos después con la probabilidad de una variable binomial y Poisson. En este caso, la variable binomial, su respectivo ejemplo, nuestra distribución de Poisson con su respectivo ejemplo. Después avanzaremos a la distribución normal estándar con su explicación breve, sus casos posibles, cómo conseguirla. Un ejemplo, un tema de utilizando la tabla. Después tendremos la distribución chi cuadrado con su ejemplo. Y finalmente tendremos la distribución t-Student con su ejemplo también. Bien, vengamos a lo que es al inicio. Partamos con los ejemplos clásicos, con los conceptos básicos que tenemos que son la muestra y la población. Sabemos que la muestra es una porción o una parte de la población de interés que refleja las mismas características que la población. Tienen similitud. Pues tenemos que la población es el conjunto de todos los posibles individuos, objetos o medidas de interés, como podemos observar en esta sencilla imagen. Después avanzaremos con que todos estos datos que podemos obtener debemos registrarlos. ¿Y cómo hacemos para registrarlos? Lo hacemos a través de variables. Dos tipos de variables principales, cualitativa y cuantitativa. La variable cualitativa, esta nos sirve como decir que es aquella variable cuyos resultados posibles no son valores numéricos. Por ejemplo, el sexo, la profesión o el equipo favorito de una persona. Pues tenemos la variable cuantitativa que nos dice que puede ser discreta o continua. La variable discreta se toman valores en concordancia con los números enteros. Por ejemplo, las visitas al cine. Pues tenemos la variable cuantitativa continua que nos dice cuando entre dos valores cualesquiera puede haber valores intermedios. Por ejemplo, el peso de una persona. Digamos que puede ser 65,6 kilos. Bien, avancemos en estadística con lo que es la media, la mediana, la moda, la varianza y la desviación estándar, que son fundamentales. Partamos con lo que es la media. La media es lo que conocemos como el promedio. Es la suma de los valores de la muestra, divididos entre el número total de los valores de la muestra. Es muy sensible a los valores extremos y la aplicamos, tengamos o no tengamos los datos ordenados. Un ejemplo puede ser estos cinco valores, el 5, el 7, el 9 y el 12, que después de sumarlos y dividirlos nos da que nuestra media, nuestro promedio es de 8. Bien, vamos con lo que es la mediana. La mediana nos dice que es el punto medio de los valores, una vez que se han ordenado de menor a mayor o de mayor a menor. Bien, para calcular la mediana necesitamos conocer si el número de datos que tenemos es impar o par, puesto que si el número de datos es impar, sabemos que el dato es el del medio. Por ejemplo, tenemos 5 datos, nuestro dato número 3 va a ser la mediana. Y si, por ejemplo, tenemos 6 datos para el tema de par, nuestro dato número 3 y 4 van a ser nuestra mediana. Bien, avancemos con lo que es la moda. La moda es el valor de la observación que aparece con mayor frecuencia. Después tenemos la varianza. La varianza nos dice que mide qué tan dispersos están los datos respecto a la media, pero lo hace con distancia al cuadrado. Es por ello que tenemos fórmulas que varían, bien sea para calcular la varianza de la población, la muestra. Y finalmente tenemos la desviación estándar, que nos dice que es la raíz cuadrada de la varianza, que representa la distancia típica de los datos a la media en las mismas unidades de los datos. Para ello lo podemos comprobar utilizando el software Excel. Para ello tengo este número, tengo 20 datos en una tablita y nos apoyaremos de lo que es el tema de la herramienta de datos, análisis de datos. Vendremos acá en la estadística descriptiva. En rango utilizaremos este rango de datos y presionaremos la opción que nos dice resumen de estadísticas. Bien, en una hoja nueva se nos genera esta tabla nueva en la que tenemos que nuestra media es de 16,85, tenemos que nuestra mediana es de 16,5 y tenemos que nuestra moda es de 15. Además de eso, tenemos que nuestra desviación estándar es de 2,74. Esto quiere decir que los datos van a variar con respecto al promedio, bien sea 2,74 hacia arriba o hacia abajo. Bien, además tenemos otros datos como es la variación de la muestra, tenemos la kurtosis, los coeficientes, rangos mínimos, máximos. Bien, datos importantes que también nos ayudan. Pasemos ahora con lo que es el tema de la probabilidad de una variable binomial y Poisson. Vamos con el tema de la distribución binomial. Condiciones que tenemos que cumplir a juro. Que tengamos n ensayos idénticos, que tengamos dos resultados posibles, de éxito o de fracaso. Después definimos la probabilidad de éxito con la constante p y la probabilidad de fracaso como 1 menos p. Tenemos que son eventos independientes y que nuestra variable x significa el número de éxitos en el número de ensayos idénticos. Como tenemos, está en nuestra fórmula principal y después tenemos que la media y la varianza están dadas por esta fórmula de igual manera. Un ejemplo muy sencillo para entender nos dice que el 20% de los artículos que fabrica una empresa salen defectuosos. Después tenemos, si salen 6 artículos,
Si se seleccionan 6 artículos, ¿cuál es la probabilidad de que salgan 3 artículos defectuosos? Primero, paso 1, identificar n. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos representa n? El número de artículos, 6. Después tenemos P, que P es la probabilidad del 20% que la pasamos a decimal, que es 0,2. Después tenemos X, que es el número de artículos de éxito, que viene a ser 3. Aquí tenemos nuestra fórmula, tal cual como está acá, sustituyendo los valores, haciendo nuestra álgebra y obteniendo que es de 0,0819, que nos dice que la probabilidad que salgan exactamente 3 defectuosos de 6 artículos es de aproximadamente del 0,0819, es decir, un 8,19%. Bien, ahora vamos con la distribución de Poisson. La distribución de Poisson nos dice que se cuentan eventos que ocurren de manera aleatoria e independiente a una velocidad constante en el tiempo o en el espacio. Nos dice que la tasa promedio de ocurrencia es constante en ese intervalo. Después tenemos que en intervalos muy pequeños la probabilidad de un evento es proporcional al tamaño del intervalo y de dos o más eventos es prácticamente cero o muy raro. Después tenemos que nuestra variable x hace referencia al número de eventos que ocurren en el intervalo y tenemos que nuestro parámetro que viene a ser lambda, el promedio esperado en ese intervalo. Nuestra fórmula principal, nuestra media y la varianza como están dadas. Y bueno, un ejemplo principal que nos dice que en un banco un asesor comercial atiende en promedio a 3 personas por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que en la siguiente hora atienda solamente a 2 personas? Bien, tenemos que nuestro lambda es igual a 3 personas por hora, nuestro x es igual a 2, que viene a ser el número de eventos que ocurren en el intervalo que queremos estudiar. Y después tenemos, pues bueno, número de eventos que suceden, medio promedio por unidad de tiempo. Y tenemos nuestra fórmula principal, que después de realizar una sustitución y de realizar un cálculo, nos dice que hay aproximadamente el 22,4% de probabilidad que atienda aproximadamente exactamente 2 personas la próxima hora. Si en promedio atiende 3 por hora. Bien, avancemos con lo que es el tema de distribución normal estándar. La distribución normal estándar tiene que cumplir con qué? Con que nuestra media sea igual a 0 y nuestra desviación estándar sea igual a 1. ¿Para qué? Para que podamos obtener un gráfico y podamos utilizar nuestra tabla y desenvolver el ejercicio como deseamos. Para ello tenemos que se aplica la siguiente forma. Se aplica tenemos la siguiente fórmula. ¿Para qué utilizamos esta fórmula? Para poder estandarizar nuestra variable y hacerlo así. Que nos dice que x sub y es igual a mu entre sigma. Por ello, traducido nos dice que el valor del problema menos la media de la distribución normal dividido entre la desviación estándar. Casos posibles. Dos casos principales. Calculando el área a la izquierda, o la cola a la izquierda y la cola a la derecha. Como lo tenemos z menor a, acá tenemos el valor a, vamos a calcular desde hacia la izquierda y tenemos con z mayor a hacia la derecha. De igual manera, contamos con tres casos posibles en tema de intervalos que lo haríamos calculando áreas y restando, como lo podemos ver acá, que son un poco más complejos. Bien, vayamos con un ejemplo muy sencillo. Pero antes de explicar el ejemplo, tengo acá lo que es un extracto de nuestra tabla. En nuestra tabla tenemos columnas como son estas y tenemos filas. En nuestra columna utilizaremos nuestro primer número entero y nuestro primer decimal. Y en nuestra columna de la izquierda, que tiene estas filas, y en estas columnas restantes, buscaremos lo que es el segundo decimal. Por ejemplo, queremos calcular la probabilidad que z sea menor a 1,25. Tomamos nuestro número entero y nuestro primer decimal, 1,2. Bien, y después tomamos lo que viene a ser nuestro segundo decimal, 0,05. Bien, hacemos acá una L y obtenemos nuestro valor, como se ve aquí, de 0,8944. Esto es calculando el lado izquierdo de la cola. Calculando el lado derecho, utilizando nuestra fórmula, que es 1, que viene a ser nuestra desviación estándar, menos nuestra probabilidad, que viene a ser 0,8944, tenemos que es de 0,1056, que nos dice que a la izquierda 1,25 está el 89,44% del área y a la derecha nos queda el 10,56%. Bien, vamos con lo que es el tema de la distribución de chi cuadrado. ¿Qué nos dice que es? Nos dice que es tan sencillo como una distribución de probabilidad continua definida solo para valores positivos. Es asimétrica a la derecha. Nos dice que depende de un parámetro llamado grados de libertad, que lo calculamos. Grados de libertad es igual a n-1. Dice que se utiliza principalmente en inferencia estadística para trabajar con la varianza de una población normal, ya que relaciona la variabilidad muestral con la variabilidad poblacional mediante el estadístico. Después nos dice que es el cuadrado de la varianza de la muestra y este símbolo creo que siempre el nombre, si no me equivoco es sigma, el cuadrado es la varianza poblacional. Bien, aquí tenemos los pasos, identificar primero el grado de libertad, después tenemos el nivel de significancia, que es este símbolo, después tenemos, pues bueno, posibles datos de tablas. Partamos con nuestro ejemplo. Nos dice que en una muestra de n igual a 16 mediciones, la varianza muestral fue. Suponiendo normalidad, construye un intervalo de confianza del 95% para la varianza poblacional.
Bien, partamos con los datos. N igual a 16. Es el cuadrado que fue nuestra varianza muestral, que no sé qué pasó acá, que no se pegó, nos dice que es 4. Entonces tenemos que nuestro nivel de confianza es igual a 95%, que traduciéndolo es lo mismo que digamos el 0,05, lo que vendría a ser nuestro nivel de significancia. Bien, después tenemos nuestro grado de libertad, que es 16 menos 1, que nos da 15, y después dividiéndolo entre 2 nos va a dar 0,025. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos hallar nuestros valores críticos. Para ello, ¿qué hacemos? A 1 le restamos 0,025 y lo partimos, y ese debe ser nuestro segundo valor crítico. Nuestro primer valor crítico va a ser tan sencillo como 0,025. En esta fila tenemos n, que es nuestro grado de libertad. Ya sabemos que es 15, entonces para buscar estos valores nos venimos acá al 15 y después vamos a nuestros decimales 0025, 0025 y 09975. Acá tenemos 9975 y acá tenemos 0025. Bien, estos son nuestros resultados. Después utilizamos la fórmula de intervalo. Después la sustituimos y obtenemos que nuestro primer intervalo es de 2,18 y nuestros intervalos de 9,58. Explicándonos así, con 95% de confianza, la varianza poblacional está entre 2,18 y 9,58. Bien, vamos con la distribución T-Student. Nos dice que es una distribución de probabilidad continua, simétrica alrededor de cero, que se utiliza para realizar inferencias sobre la media poblacional, cuando la desviación estándar poblacional es desconocida y se reemplaza por la desviación estándar muestral. Tenemos que nuestra fórmula de grados de libertad es igual a n-1. Se emplean cuadros de tamaño de muestras muy pequeñas. Después tenemos cómo usar la tabla. Se determina el grado de libertad y el nivel de significancia, considerando si el problema es de una cola o dos. Bien, vamos con el ejemplo práctico. Nos dice, una muestra aleatoria de n igual a 10 estudiantes tiene un promedio de calificaciones de 50 y una desviación estándar muestral de es igual a 8. Suponiendo normalidad y desviación estándar desconocida, construye un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional. Bien, entonces tenemos n igual a 10, x complemento igual a 50 es igual a 8, nuestra confianza, nuestros grados de libertad y nuestras dos colas posibles. Bien, nuestros valores críticos, nuestra tabla T. Volvemos igual a hallarlo, 2,26. De acuerdo a nuestros grados de libertad, que son 9, y nuestros decimales. Acá está, 2,2622. Bien, nuestra fórmula para intervalos según μ. Después realizar nuestra sustitución en nuestro cálculo, obtenemos dos intervalos principales que vienen a ser 44,28 y 55,72, definiendo así que con el 95% de confianza la media poblacional está entre 44,28 y 55,72. Bien, esto fue lo que desarrollé para mi presentación. Espero les guste. Muchísimas gracias.